Buenas, mandándole saludos a los que van a estar viéndonos online y a los que están aquí presentes también. El día de hoy vamos a estar transitando por la porción 121 y el texto que vamos a estar viendo es Mateo 22, del versículo 15 al 22. Y vamos a comenzar leyendo el texto. Dice: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas el camino de Dios con verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y les dijo: ¿De quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces ahí vemos cómo estos fariseos intentaron emboscar a Jesús. Es decir, ellos intentaron hacerle una pregunta que no era honesta, no era una pregunta con un trasfondo correcto, sino que intentaron atraparlo en ese dilema de político y teológico para que él cayera en algún momento. Entonces, la palabra nos va a enseñar que siempre el engaño y la manera de dar falso testimonio son violaciones directas del pacto, ¿verdad? Va a ser un pecado. Y la pregunta acerca del tributo iba a ser una pregunta que no iba a ser una pregunta correctamente hecha, sino que iba a tener como una doble, por así decir, intención. Entonces, porque normalmente cuando vemos este texto pensamos que es una pregunta acerca de los impuestos, pero va a ser una pregunta acerca de la soberanía. Entonces, podemos ver, si recordamos que Roma en ese entonces, pues Roma era un imperio que no solamente tenía gran poder político, sino que también, por así decirlo, era una forma de sistema, de una maquinaria que iba también a reclamar lealtad. Entonces, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si tenemos a Dios como nuestra guía, a quién nosotros le somos leales, si tenemos césares que controlan nuestras vidas y controlan nuestra lealtad. Tal vez es el trabajo, tal vez es el dinero, las relaciones que tenemos, tal vez las redes sociales. Y entonces pudiéramos hacer una pregunta: ¿estamos conscientes de quién gobierna nuestro corazón? Entonces, teniendo esta pregunta en mente, vamos a estar viendo 3 puntos que van a dando respuesta a esta pregunta. Como primer punto tenemos: la Torá define la soberanía. Solo Dios es dueño. Dice Levítico 25:23, mía es la tierra, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ahí lo que está queriendo decir es que esto es algo que no se negocia. Dios le está diciendo: los pueblos son míos, es decir, los reinos y todo lo que existe en la tierra es mío. No se debe a ningún rey físico, ni esa lealtad que muchas personas ponen para con otros, sino que tiene que ser para mí. La lealtad es para toda la lealtad tiene que ser para Dios. Que nada nos desvíe de eso, que tenemos que serle fiel a Él y no guiarnos por las cosas del mundo o por lo que las personas a veces creemos que tenemos que serle fiel a otra persona por algún motivo, pero si esa persona nos desvía de la voluntad de Dios o de lo que Dios quiere con nosotros, pues ahí entonces estamos cayendo en una deslealtad a Dios y le somos leales
a otro César, a otra persona. Entonces, esto significa que aceptar al César que tenga un derecho absoluto en ese marco que estamos viendo ahí de cuando le hacen la pregunta, aceptar al César que tenga un derecho absoluto sobre Israel, equivaldría a negar el éxodo, a negar el pacto que Dios hizo con su pueblo y por lo tanto desconocer la soberanía de Dios. Entonces, esta pregunta que le van a estar haciendo a Jesús no va a estar buscando soluciones prácticas, sino que busca confirmar si Jesús iba a caer en esa trampa y le iba a ceder esa lealtad que solo pertenece a Dios. Entonces, esta misma tensión también se puede ver cuando, si recordamos, cuando Samuel, el pueblo de Israel, le dice que ellos quieren un rey, y entonces Samuel va a hablar con Dios y le dice, bueno, ellos quieren un pueblo, un Dios, un rey como las naciones. Entonces Dios le dice, ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Es decir, con lo cual podemos ver que el pecado no es solamente por la presencia del imperio en ese entonces, del imperio romano ahí, sino por la disposición cambiante, esa disposición fluctuante de el pueblo a transferir esa fidelidad, de ser cambiando, es decir, yo ahora le soy fiel al imperio porque me conviene, en vez de serle fiel a Dios en todo momento. Entonces, pudiéramos hacernos una pregunta, ¿qué áreas de tu vida hay donde consciente o inconscientemente has cedido autoridad a personas, sistemas o cosas que te alejan de Dios o que no pertenecen a Dios? ¿Qué decisiones o prioridades en tu vida muestran que tu lealtad está dividida? Entonces, yo para esto, pues, te doy una pequeña clave, que es que hagas un inventario de tu vida diario, semanal, como quieras hacerlo, pero analiza tu vida, revisa tu tiempo, las cosas que estás haciendo, tus relaciones, tus pensamientos, evalúate tú mismo, hazte una autoevaluación. ¿Recuerdan los que crecimos en Cuba, que muchas veces en las escuelas pues teníamos que hacer una evaluación a ver cómo nosotros mismos, si éramos críticos o autocríticos? Entonces muchas veces pues ahí nos decían, no, yo estoy bien en esto o estoy mal en esto otro, según nuestra opinión. Pues aquí es diferente. Hazte una evaluación y revisa tu vida con respecto a Dios, no con respecto a los seres humanos. Ve a ver entonces si estás teniendo a otros Césares o otra persona que gobierna tu vida y practica intencionalmente el cambiar. Si estás siéndole fiel a otra persona, pues cambia eso y practica serle fiel a Dios, cambiar lo que tienes que cambiar en tu vida para seguir con los principios de Él y saber que todo lo que hacemos pues le pertenece a Él, ya que Él es el creador, pues todo Él lo crea y nosotros, ya que somos imagen de Él, pues tenemos que hacer las cosas para cambiar. Entonces, seamos como Pablo, que todo lo tenía por basura, pero ¿por qué lo tenía por basura? Para ganar a Cristo. Entonces, como punto 2, Jesús va a estar respondiendo desde el Génesis. La imagen revela propiedad. Ante la pregunta de que si era lícito dar tributo al César, Jesús no va a responder con argumentos políticos, sino que ni va a evadir esa trampa que le van a estar diciendo. Él sencillamente va a definir desde el marco de la creación. ¿De quién es esta imagen que está en la creación? Según Génesis 1, el 26 al 27, dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios, a la imagen del Selem Elohim. Entonces, en esa palabra imagen significa pertenencia, significa autoridad delegada
y verdadera identidad. Entonces, la moneda puede tener una imagen y en ese caso, sí, va a pertenecer al César. Pero el ser humano lleva la imagen de Dios. Entonces, por lo tanto, vamos a pertenecer a Dios. Y todo lo que nosotros hagamos y todo lo que somos, hasta en la más mínima expresión, pertenece a Dios. Entonces, cuando Jesús le dice, dad al César lo que es del César, Él no está promoviendo una sumisión al imperio. Al contrario, Él está señalando un límite. Él está diciendo, devuélvele su metal, devuelve eso material que no te va a llenar la vida, que no te va a llenar ni te va a satisfacer, pero no le entregues tu corazón. No le entregues tu vida ni obediencia a Él, porque al final eso es mío, es de Dios. Roma podía, en ese entonces, ya al ser un imperio tan grande y tan poderoso, porque fue un imperio muy poderoso, Roma podía gobernar ciudades, controlar los caminos y una sociedad entera, pero nunca iba a poder controlar esa lealtad de esos fieles seguidores a Dios. Un ejemplo tenemos acá, por ejemplo, vamos a poner un creyente fiel, una persona. Esa persona trabaja, paga impuestos, cumple la ley y también se relaciona muy bien en su comunidad. Exteriormente nadie pudiera decir, oh, esta persona está haciendo esto mal, ¿ves? Pero, sin embargo, cada decisión que esta persona toma en su vida, el qué decir, cuándo callar, a quién agradar, qué negociar, todo eso está gobernado por el miedo a perder ese estatus que tiene, dinero o aceptación social. Y eso se ve mucho en estos días, en el mundo en que vivimos. Entonces, cuando la verdad de Dios se confronta y entra en conflicto con lo que es el sistema espera de esta persona, entonces siempre elige lo que garantiza la estabilidad. Entonces, ¿qué diría Jesús de esto? Jesús diría que este hombre le da al César lo que es del César, ¿verdad? Pero le ha entregado algo al César que no le pertenece, su corazón. Entonces, el problema aquí no es pagar impuestos, porque lo tenemos que hacer, sino es ver a quién perteneces cuando nadie te está mirando. Es decir, no seas hipócrita, no seas doble moral. Tienes que ser una sola persona en todo. No querer aparentar lo que no eres. Entonces, pudiéramos tener una pregunta acá. ¿Llevas la imagen de Dios en tu vida diaria o la estás modificando para complacer al mundo? ¿Tus decisiones en tu diario vivir reflejan a quién perteneces realmente? Entonces, cada vez que tú enfrentes una decisión ética o profesional, pregúntate si Dios, que es el creador, observa siempre todas nuestras acciones y todo lo que hacemos. Cuando Él te ve haciendo algo, Él va a reconocer su imagen en ti, en tus acciones. Por ejemplo, en el trabajo, muchas veces tenemos que decidir entre tener acciones de integridad, de ser íntegros, o de tomar atajos y hacernos el de la vista gorda, como se dice, o de la vista doble para no ver las cosas. Pues no, tú tienes que ser íntegro. En la familia también tenemos que priorizar tiempo en la familia, pero para dedicárselo a Dios, no para dedicarlo a las otras cosas que hay que hacer también otras cosas. Hay que tener una vida también donde haya que hacer otro tipo de actividades, pero la mayor de las actividades que tú tienes que hacer con tu familia deberían ser cosas que tengan que ver con Dios o actividades relacionadas con la palabra, con Dios, con su forma de vivir. Y entonces, como punto 3, vamos a tener que el pecado no es César, es la doble lealtad. Entonces, también vemos, como vimos en ese punto 2,
de que Jesús le dice, da al César lo que es del César, aquí va a decir, pues dad a Dios lo que es de Dios. Y eso no es un estereotipo religioso, sino que es una acusación directa sobre la doble lealtad. Según la palabra, lo que pertenece a Dios es el corazón, la vida, la obediencia, la fidelidad. Y eso te lo voy a decir en Deuteronomio 6:5, que es el Shema, que es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es decir, todo eso es un paquete incluido. Y también en Proverbios 23:26, que va a decir, dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos mis caminos. Y ahí no te va a estar hablando de cualquier camino, porque hay una frase que dice que todos los caminos conducen a Roma. Pues no es ese camino, sino que el camino de seguir mis mandamientos, el camino de seguir mi ley, de seguir mi palabra y de andar por estos caminos que te van a llevar a tener una vida conforme a su voluntad, no a cualquier camino. Entonces, el problema histórico de Israel nunca fue el imperio extranjero, sino el corazón dividido, que iba a estar buscando seguridad, poder e identidad en sistemas humanos en lugar de buscarlos en el del pacto con Dios. Entonces, cuando estos fariseos escuchan la respuesta que Jesús le da, pues ellos se maravillan y se retiran, como decía el texto. Pero no es que no hayan entendido, sino que entendieron demasiado. Sí, no. Entonces Jesús lo va a confrontar directamente, dejándolo sin refugio ideológico y sin ninguna posibilidad de justificar su doble moral y su doble lealtad. Entonces, otra pregunta que pudiéramos hacer acá es, ¿existen áreas en tu vida donde intentas servir a dos amos? ¿Tu corazón está dividido entre la obediencia a Dios y la aprobación de otro? ¿El éxito o la comodidad? Entonces, te recomiendo que hagas un ejercicio diario en tu vida, en tu devocional. Pídele a Dios guía, pídele sabiduría para que te pueda permitir ver con claridad cada acción que tú vas a tomar y cada decisión que tú puedas tener esa guía de Él. Practica decir no a las lealtades humanas que compiten con tu fidelidad a Dios. Incluso en esas pequeñas cosas, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser conversaciones con otras personas y hasta en tu tiempo libre también. Entonces, hoy la pregunta sigue viva. ¿De quién es la imagen que llevamos? ¿Quién gobierna nuestras decisiones y nuestra vida? La palabra no permite neutralidad y Jesús no permite dividir el corazón. La moneda se devuelve, pero el corazón se rinde. Lo que pertenece al César no es solo su metal, es solo un metal. Lo que pertenece a Dios es nuestra vida entera. No se trata de huir del mundo ni de ignorar los sistemas, porque vivimos en este mundo y vivimos en un sistema al cual tenemos que pertenecer, pero lo que no hay que hacer es rendir el corazón a ningún imperio humano. Entonces debemos vivir completamente bajo la soberanía del Creador. Josué dice en 24:15, escoge hoy bien a quién servirás. Entonces, la imagen revela al dueño. El dueño reclama obediencia. Entregar nuestro corazón a Dios significa reconocerlo como soberano absoluto, vivir bajo su autoridad y ser transformados conforme a su voluntad. Hoy te pregunto entonces, ¿estás dispuesto a devolverle tu corazón completamente a Dios y reflejar su imagen en cada aspecto de tu vida cotidiana? Entonces, mi exhortación es que lo hagas para que te pueda ir bien en la vida y puedas estar bien definido y vivir una vida con propósito enfocada en el Creador. Bendiciones.